Día 38 de este retiro espiritual de Cuaresma. Señor, nos has tomado de la mano. Vas conduciendo nuestra vida por el desierto espiritual que nos hace reflexionar. Y en la oración, la penitencia y la caridad nos enseñas a moldear nuestro espíritu. Que este retiro espiritual nos alcance la santidad. Señor, que tu palabra cada día nos acompañe en este caminar hacia ti. Que tu palabra, Señor, nos instruya. Que tu palabra nos conduzca siempre por la senda del bien. Guíanos, Señor, acompáñanos, no te canses de nosotros, tennos paciencia. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, Señor, enamórame de ti. Del Evangelio según San Juan. Los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Entonces Jesús dijo: les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en la ley? Yo dije, ¿ustedes son dioses? Si la ley llama dioses a los que Dios dirigió su palabra, y la escritura no puede ser anulada, ¿cómo dicen, tú blasfemas, a quien el Padre santificó y envió al mundo porque dijo, yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero él se les escapó de las manos. Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado, y se quedó allí. Muchos fueron a verlo, y la gente decía: Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad. Y en ese lugar muchos creyeron en él. Palabra del Señor. San Juan capítulo 10, versículo 31 nos presenta este acontecimiento que digo tan difícil para Jesús. Está dialogando con un grupo de personas, pero en el corazón de las personas hay poco interés por escuchar la palabra de Dios, amar la palabra de Dios y entender el plan, el proyecto que el Señor tiene para la vida. Más bien muestran como soberbia y empiezan a refutarle al Señor. El Señor les dice algo y ellos le refutan. ¿Cuántas veces también nosotros le refutamos al Señor? Él nos pide amar al prójimo, incluso al enemigo. Y nosotros más bien damos razones para decir que es que el que me las hace me las paga, que es que perdone Dios, pero yo no, que yo perdono pero no olvido. Estamos también nosotros como los judíos refutándole al Señor. Estamos refutándole. Nos enseña la ley que hay que honrar a padre y madre, pero nosotros tenemos razones y decimos, es que mi papá esto, es que mi mamá esto, es que mi papá no está, es que mi mamá no está. Y X y Y circunstancia que al fin y al cabo que hacen ver que estamos también nosotros refutando la palabra de Dios. Hoy también Jesús está hablándole a un grupo de personas que no quieren entender. Y por un lado y por el otro, cuántas veces también el Señor por un lado y por el otro quiere convencernos a nosotros del camino del bien, del camino de la santidad, pero nosotros también por un lado y por el otro en el camino de la maldad, del orgullo y la soberbia. ¿Qué nos está pasando a nosotros? ¿Por qué tan duros de corazón? ¿Por qué se le hace al Señor como tan difícil convencernos, o a nosotros, tan difícil de dejarnos enamorar por el Señor? ¿Por qué por un lado y por otro no queremos obedecer la palabra del Señor? No queremos seguir sus instrucciones. Entonces esto nos hace hoy concluir que sigue siendo vigente la palabra de Dios, que sigue estando actual esta enseñanza que el Señor nos dice. Dejémonos enamorar por el Señor, dejémonos convencer por su palabra, dejémonos tocar el corazón. Y eso no es nada. Este grupo de personas iban a apedrear a Jesús. Sí, Señor, a apedrear a Jesús. Y por eso no nos escandalicemos. ¿Cuántas veces tú y yo lo crucificamos con nuestra indiferencia, con nuestra terquedad,
con nuestro pecado. Este grupo lo iba a apedrear y nosotros le seguimos crucificando. Entonces supliquémosle al Señor en este día que nos dé la docilidad para que, entendiendo su palabra, nosotros sepamos ponernos al servicio de la misma. Como dijo la Santísima Virgen María, aquí estoy como esclava del Señor para hacer tu palabra. Y de esta manera, obedientes a la voluntad de Dios, nos vamos haciendo sus discípulos. Cuánto, Señor, cuánto tienes que moldearnos, cuánto tienes que convencer nuestro corazón para amarte y para seguirte más y mejor. ¿Qué es lo bueno de este mensaje? Que al final dice que algunos creyeron en Él. Sí, algunos creyeron en Él. Se dejaron tocar el corazón, se dejaron ablandar la conciencia y siguieron al Señor. Qué bonito que en medio de esta fuerte discusión, que en medio de este grupo que pensaba apedrear a Jesús, Él les cambia el corazón y ahora se convierten en discípulos del Señor. Qué bueno que nosotros, intentando crucificar al Señor, qué bueno que nosotros, con el corazón lleno de pecado, de soberbia y de orgullo, terminemos convirtiendo nuestro corazón a Él, moviéndonos a la conversión, a una vida nueva, a una vida de santidad. ¿Sí ve? Ellos pudieron, yo también podré convencerme de la palabra de Dios, camino, verdad y vida. Es un reto, pero es un buen reto que nos debemos animar y debemos seguir. Hagamos oración. Señor, te suplicamos que tu palabra llegue a nuestro corazón, allí la entendamos, la amemos y tengamos la valentía de ponerla en práctica. Tennos paciencia, Señor, mientras tanto, porque somos tercos y quizá un poco duros de corazón, pero si tú nos tomas de la mano, Señor, si tú nos guías, seguramente llegaremos a la meta del cielo y también lograrás en nuestro corazón la conversión. Gracias, Señor, por amarnos tanto y gracias por darnos tu palabra. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.